Hola, soy Lucía Newman. Siempre he querido ser periodista y lo he sido toda mi vida. Soy la corresponsal jefa para América Latina de Al Jazeera en inglés. Antes de eso trabajé en CNN 20 años en inglés. He vivido en casi todas las partes del mundo siendo periodista, pero quizás lo mejor de todo es que tengo 2 hijas divinas. Me gusta bailar, me gusta conversar, amo mi profesión. Y actualmente vivo en Chile y es el país que más quiero. Lucía, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, tu base aquí en Chile desde hace 10 años. Un placer, encantada. No sé qué vas a hacer conmigo, pero esto va a ser entretenido. Esto va a ser entretenido y vamos a conversar de periodismo, vamos a conversar de tu historia, porque yo creo que no hay nadie que haya visto noticias en las últimas décadas de América Latina que no haya visto tu cara, no haya escuchado tu nombre, asociado a 2 grandes cadenas de noticias, CNN y Al Jazeera. Desde los años 80 no hay ningún hecho en América Latina importante que tú no hayas cubierto, que no hayas estado ahí. Entonces va a ser una conversación muy, muy interesante. Y lo primero que te quiero preguntar, para una mujer que vivió 9 años en Cuba, que escapó a un atentado dirigido hacia ti en Colombia, que viviste en países donde no solamente cubrías guerras, sino que estaban en guerra en la vida, y que eres jefa de corresponsales hoy para Al Jazeera. ¿Cómo es vivir siempre lista para partir? Uy, tú sabes que estoy tan acostumbrada a eso que es un modo de vida y estoy acostumbrada, pero debo decir que a veces uno dice, pucha, qué inconveniente, pero nunca me da sorpresa. Es como que ya estoy acostumbrada a eso. Y a veces te juega una mala pasada eso, con tu vida personal, como te puedes imaginar. Las cosas que tú quieres hacer, las cenas que tenías preparadas, que tienes que cancelar, o que se vengan todos a tu casa a cenar y tú nunca llegaste. eh, Cumpleaños de los hijos que no llegaste a ver o a celebrar, incluso Navidad, Año Nuevo, cosas así. Eso es difícil. Lo otro es entretenido. ¿Qué te puedo decir? Es una pasión. Es una pasión. Y bueno, desde esta perspectiva es una suerte y un lujo poder vivir y trabajar en lo que te apasiona. Pero a ti el periodismo te marcó desde antes que tú nacieras, porque Sí. un periodista presentó incluso a tus padres, hizo como de Celestino, uno de los periodistas más importantes de Estados Unidos. Él no fue quienes los presentó, pero fue su testigo en su matrimonio. Que es nada menos que, Tú sabes que se me acabó de olvidar. Walter Cronkite. nada menos. Walter Cronkite. Walter Cronkite era un famosísimo periodista de Estados Unidos, pero para entender lo de mis padres, por eso no quería estar. Finalmente mis padres se conocieron en la Unión Soviética. Mi papá era periodista del New York Herald Tribune. Había estado antes en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, cuando atacó Japón a Pearl Harbor, a Estados Unidos. Él recién había salido porque había escrito un artículo anunciando que eso podía pasar y logró escapar a tiempo. Y después de eso lo mandaron a la Unión Soviética. Y mi mamá había sido designada como diplomática, creo que fue primera o segunda mujer. Bueno, sí, yo creo, dicen que fue la primera, pero ahora estoy pensando que fue la segunda mujer chilena diplomática en la historia. Y entonces ella se fue para allá, hablaba muchos idiomas, aprendió ruso incluso, y perdón, ahí conoció a mi papá en una fiesta de diplomáticos y se cortejaron durante varios años y finalmente mi papá le propuso matrimonio en la Plaza Roja mientras caía la nieve, una escena muy romántica, así tipo Doctor Zhivago, que mis padres nos relataron 100.000 veces durante sus vidas, porque se mantuvieron enamorados hasta el día que ambos murieron. Y se casaron justo cuando Joseph Stalin, los expulsó
de la Unión Soviética. Y se fueron a París y ahí es donde Walter Cronkite, que conocía muy bien a mi papá. Y tú naciste en Londres. Y yo nací en Londres y mis dos hermanas también. Ya, y por lo tanto Una cosita que te voy a decirte. Nací en The Clinic, The London Clinic. no o sea, tu historia Yo está estuve antes que marcada Pinochet, quiero por decirte. el periodismo, Sí. o sea, y por hechos noticiosos y por hechos de la historia contemporánea del planeta. Eso, ¿cómo te marcó? ¿Y cómo te marcó esta vida de nómade? Porque para muchos niños puede ser súper apasionante, pero para otros les genera una falta de estabilidad que puede Sí, llegar a ser dolorosa. bien dolorosa, cambiar de país, de amigos, de colegio. Pero para ti alimentó la curiosidad, ¿o no? Sí, yo creo, yo no me acuerdo de la parte que tiene que haber sido la más traumática, porque yo era muy chiquita, pero seguramente cuando me fui de Londres a Buenos Aires, que fue el siguiente paradero, o sea, habíamos venido a Chile siempre a visitar a nuestros abuelos. Mi familia chilena era muy importante, es muy importante, porque mi papá no tenía una familia muy grande en Estados Unidos, así que mis abuelos eran chilenos, mis primos eran chilenos. eh, Eso marcó una especie de estabilidad a larga distancia para nosotros. Pero ir a Argentina y llegar allá se hablaba otro idioma, pero yo hablaba castellano, no me acuerdo de haber tenido que aprender a hablar castellano. Pero los niños eran como un poco agresivos, me tocó ir al colegio por primera vez en Buenos Aires. Fue difícil esa estadía de niñita, hasta que nos fuimos a Estados Unidos. Y en Estados Unidos yo me acuerdo que yo no hablaba bien inglés, no me preguntes por qué. Se me había olvidado el inglés de mi niñez, pero lo aprendí rápidamente y me acostumbré. Y de ahí otros países más. Pero esos fueron los ojitos. Londres, Buenos Aires, Estados Unidos, de niña. Y después al cumplir 18 años yo misma me fui de mi casa porque quería ser periodista. ¿Y por qué querías ser periodista? Tus hermanas no. ¿Tú admirabas mucho a tu padre? Yo no sé si era tanto admiración como fascinación. O sea, lo admiraba, pero más que nada yo quería, me fascinaba lo que él hacía. Mi papá trabajaba en el New York Herald Tribune, después fue el jefe de la página editorial del Herald Tribune en las Naciones Unidas, yo lo acompañaba muy a menudo, se codeaba con presidentes, con personas muy importantes, conversaciones fascinantes cuando hacían una comida en la casa desde niñita, desde que yo tenía 3 años, 4 años, me sentaba en la falda del embajador de la India con su turbante a escuchar estas conversaciones apasionadas entre los políticos y los diplomáticos. Y a ti te entretenía Y a eso. mí me entretenía, no lo entendía. Yo creía que ellos eran discutidores profesionales. Yo no Ya. sabía que eso se llamaba periodismo, lo que hacía mi papá. Pero fuera lo que fuera, me empezó a interesar mucho la política, especialmente la política internacional. Ujú. Eh, a muy pequeña yo ya a los 6 años sabía de la revolución en Cuba, en cosas así, y me importaba. Ya, y cuando tienes 18 años ya estás en Estados Unidos, después de haber hecho todo el colegio, la secundaria en Estados Unidos, ¿por qué decides primero estudiar periodismo en Chile? Mm. Porque de alguna manera es difícil entender muy bien por qué, pero creo que yo sentía que Chile me tiraba, de alguna manera me tiraba, más que Estados Unidos. Yo no me sentía muy estadounidense, Ujú. a pesar de que mi papá lo era, porque los años más importantes de mi vida habían sido en otros países. Entonces, lo único que era permanente para mí era Chile. Y eso sigue siendo hasta hoy. Y hasta ahora Y sigue por eso siendo estás así. aquí Y hoy. por eso estoy aquí. Y por eso Entonces esta me es tu vine base. acá. ¿Mm? Esta es tu Por eso base. mi base, sí. Ya, y llegaste a los 18 años después de no haber vivido nunca más que venir a pasar los veranos. Exactamente. Y llegué, y para más remate, llegué cuando estaba la UP, estaba Salvador Allende de presidente. Eso no fue, yo no lo calculé. No es que vine porque dije, pucha, qué entretenido que hay una revolución en Chile. No fue así. Yo estaba bastante verde, creo, en ese sentido. Pero supe lo que había pasado y no me parecía que eso era un problema. Mis padres estaban atacados, especialmente mi mamá, chilena, encontraba que eso era peligroso
que podría pasar algo peligroso, que era un marxista-leninista de periodista, de presidente, aunque fuera democráticamente elegido, que eso podría traer problemas en Chile, su país. Siendo tus papás progresistas. Sí, no era un problema de ideología, Ajá. era una cosa muy esperable de un padre y de una madre. Pero bueno, ahí me vine muy jovencita y me matriculé en la Universidad de Chile a estudiar periodismo. Ya. Y ¿Cuánto duraste? no mucho, porque vino el golpe. Exactamente. Y cuando vino el golpe, cerraron la escuela. Eso fue traumático, el golpe. Traumático porque muchos de nuestros amigos de la universidad murieron, fueron arrestados y desaparecieron, otros se fueron del país. Pero yo decía, ¿qué voy a hacer aquí? Además, la escuela cerró. Cerró la escuela. Entonces encontré un trabajo en la embajada de Australia. Estaban buscando traductores, personas que pudieran trabajar en la embajada, porque estaban entrevistando y viendo de qué manera podían ayudar a la gente que era perseguida. Ya tenían un programa de inmigración bastante amplio en Chile, pero ahora necesitaban más gente porque querían además llevarse gente que podrían ser víctimas de la persecución política. Entonces ahí yo fui a trabajar ahí, me pagaban súper bien, yo hablaba bien inglés. Y de repente un día me dijeron, ¿y tú por qué no te vas a Australia? Y me fui para Australia, para hacer el cuento corto, a terminar mi carrera allá, porque lo que me parecía que iba a durar 1 mes o 2 meses o 3 meses en Chile no se acababa y la escuela no se abría. Y terminaste la carrera allá. Allá, así que me fui para Australia y ahí viví 10 años. 10 años en Australia. 10 Ahora en años. Australia te tocó recibir a Michelle Bachelet. Cuando sale de acá con su madre, llega a Australia, donde estaba su hermano. ¿Cómo fue conocerla? Bueno, Mira, ninguna de las dos sabía las vidas que iban a no, seguir ninguna después, de las dos. pero ahí la conociste. Sí, la conocí, pero la conocí en un momento ultra duro para ella. No es lo mismo irte porque tú quieres irte que pasar por lo que pasó Michelle Bachelet, salir de Villa Grimaldi. Me hice más amiga de su mamá, Ángela, que con ella, porque era muy, muy para adentro, muy distinta a lo que después fue. Pero estaba claramente traumada, muy, muy dolida. Y sí, nos conversamos, salimos a una marcha en favor de las mujeres chilenas víctimas de la represión, hacíamos ese tipo de cosas, pero no nos hicimos muy amigas y no conversamos mucho de lo personal. En cambio, Ángela conmigo sí fue como maternal, fue muy, muy dulce. Después ellos se fueron y años después tuve a Michelle Bachelet en mi casa en Cuba. Vino a una cena y ahí era otra persona. ¿Ya era pero ella presidenta? no, era ministra de Salud. Ahí nos volvimos a encontrar de nuevo después de tantos años y se acordaba perfectamente, tiene una memoria increíble. Bueno, yo también me acordaba, pero muy carismática, muy divertida, muy suelta, otra persona. Jamás Obvio. pensaste, claro, que se iba a convertir en la primera mujer No, nunca. ser presidenta de Chile. No, nunca. No. ¿Cómo cambió? Lo que le ha pasado a Michelle Bachelet, como le ha pasado yo diría, el 99,9% de los políticos chilenos, quizás el único que no mucho o no tanto sería a Gabriel Boric, pero tampoco lo conocí tanto antes. Pero se terminan guardando mucho, cuidando mucho. Es una pena porque lo que a uno le puede parecer simpático, a otro le parece demasiado suelta, demasiado insincera, demasiado, lo que sea, pero esa cosa de estar bajo el microscopio de la prensa, de que cada palabra que tú dices hace que las personas no sean tan naturales, tan sí mismas. Los políticos, cuando tú tienes que haber experimentado lo mismo. Tú terminas una entrevista con alguien, se corta la cámara y a la persona es así. Se relaja y aparece la persona. Es otra vez, sí. Sí. Bueno, Michelle Bachelet ha tenido la experiencia de ser presidenta 2 veces. Sí. Ella ya, vamos a decir que tiene una experiencia distinta.
las dos presidencias la han marcado mucho Mm, y ahora está postulando a la Secretaría sí. General de Naciones Unidas. ¿Cómo la ves en ese rol en el momento en que además tú como periodista, después de haber visto todo el cambio que ha tenido el sistema internacional, Sí, el sí, sí. orden, que quiera dirigir un organismo como Naciones Unidas que necesita una transformación tan grande? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como quizás el reto más grande que jamás se ha propuesto. Muy difícil. Yo no conozco a mucha gente que realmente quiere hacerse cargo de ese pastel, como decimos aquí. Está en un momento tan duro Naciones Unidas. Yo soy una gran creyente en Naciones Unidas, en lo que debería ser Naciones Unidas. Pero Naciones Unidas es una organización que creció, que nació de dos guerras mundiales, pero que requiere que haya un acuerdo tácito entre los países, pero especialmente entre los poderes más importantes de este mundo, que pueden bloquear cualquier acuerdo que haya entre las naciones del mundo. Y eso es lo que estamos viendo. No funciona Naciones Unidas como tiene que funcionar, Pero es necesaria. pero es necesaria. Y todo el mundo sabe que es necesaria, pero los 5 o 6 países o digamos los 3 países, Estados Unidos, China y Rusia, Pero nació después que más pueden hacer la diferencia, no lo hacen. nació después de un trauma gigantesco. ¿Necesitamos otro trauma, crees tú, Ah, para poder muy buena pregunta. valorar y Sí, darle para el el- sentido que se necesita, sí. la forma? Y yo creo que sí, aunque quisiera decir que no, pero yo creo que no le veo una salida pacífica a esto. Creo que nos estamos acercando cada vez más a un mundo donde vale solo la fuerza, donde las reglas no cuentan, donde los acuerdos no cuentan, donde la palabra no cuenta entre los países más poderosos y donde los más pequeños, que no son los más poderosos, estamos a merced de lo que especialmente Estados Unidos en este momento, determina qué es lo que quieren hacer, sin siquiera explicar por qué. Ya siquiera esta, Pero cuando un presidente de Estados Unidos como Donald Trump, después de capturar a Maduro, dice que el único límite es él, ¿qué se puede esperar? ¿qué se puede esperar? Depende de cuánto dure. No sabemos. Porque lo que estamos viendo en el mundo es que los otros países no se le enfrentan, nadie se le enfrenta. Puede que él diga, esto lo hice, yo terminé esta guerra, mira qué bien, aplaudamos esto. Puede que a alguien le parezca muy bien eso. Yo vi en Miami cuando él llamó a los presidentes conservadores de América Latina a una cumbre pequeña, The Shield of the Americas, el escudo de las Américas, donde fue invitado también el futuro presidente de Chile, el presidente Kast, antes de que asumiera. Y ahí él ni siquiera lo recibió, o sea, iba a ser una cumbre de 6 horas por lo menos, o 10 horas. Llegó, estuvo con ellos 1 hora y media y se fue. Y Eso dijo me que no era pareció necesario hablar que no era español porque- necesario. Entonces, no era una conversación, no era saber lo que realmente pensaban. Así que con eso te digo, pero todos llegaron. Y en todos estos países, o algunos de estos países, fueron muy maltratados, como Panamá. Y después todos aplaudieron cuando se supo, o cuando él dijo que él se iba a apoderar de Cuba. Pero ¿a qué país quieren que Estados Unidos les diga cuándo tienen que terminar su sistema político, por criticable que sea? Ujú. O sea, lo que un día no quieres que le hagan a uno, no quieres que te hagan después a ti. Lo de Venezuela, por ejemplo, preocupa a los gobiernos de la región, sea cual sea su ideología. Y vamos a hablar de Cuba porque tú eres una Mm, gran conocedora de Cuba y me interesa mucho saber tu opinión de lo que está ocurriendo hoy día y cuáles son los intereses y por qué Cuba resiste. Pero antes de eso vamos a tener que hacer el recorrido inverso, porque mm, si tú conoces tanto América Latina, porque yo creo que no hay ningún periodista que tenga la visión, el conocimiento y que haya visto la evolución de América Latina como mm. tú, porque después de Australia llegaste a Centroamérica Sí, en Nicaragua. y llegaste a cubrir un evento y ahí te quedaste. Uy, yo sí, me Y parecía súper joven y te sí. parecía fascinante llegar a Centroamérica en medio de la guerrilla. Bueno, yo creo que esto demuestra mi edad. ¡Ah, qué horror! Pero
para que los que no lo tienen tan claro o se olvidaron, en aquel entonces las guerras de Centroamérica eran como ahora los del Medio Oriente. No existían estas guerras en el Medio Oriente. Todo el mundo estaba enfocado, era plena Guerra Fría en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala. Todos esos países estaban en conflicto, habían guerrillas. Estados Unidos estaba financiando los contras, los salvadoreños tenían una guerrilla de izquierda que Estados Unidos estaba tratando de derrotar también. Ya Cuba era un país, ya Fidel Castro estaba gobernando en Cuba y no se quería una repetición de eso, así que todos los ojos del mundo no socialista, que eran la mayoría, estaban puestos sobre eso. Y los rusos, los soviéticos en aquel entonces también estaban involucrados. Así que fue fascinante. Era el lugar donde había que estar si tú querías ser periodista. ¿Cuál fue tu primer golpe Mi primer golpe noticioso? noticioso. Uy, supongo que fue en Nicaragua. Ay, mira, hay tantas cosas que... Pero hice cosas en Nicaragua, pero no sé si fui la primera en el mundo en hacerlas, pero cubríamos noticias que eran muy, muy noticiosas. Pero me acuerdo que en Panamá, cuando estaba Noriega, el Estados Unidos le declaró la guerra a Noriega porque se había descubierto que él estaba traficando con drogas y también que le estaba vendiendo secretos de Estado tanto a Estados Unidos como a Cuba. Entonces quedó la crema y todos los medios llegaron, pero todos, cayeron encima de Panamá. Y yo estaba pololeando con un panameño que también era periodista, así que eso era una ventaja. Entonces yo me fui corriendo a Panamá a ver qué hacer y todos queríamos una entrevista con Noriega, el general Noriega, cara piña, el dictador, pero estaba escondido y nadie lo podía encontrar. El New York Times y el NBC habían desatado esta ola noticiosa, pero faltaba el personaje principal. Y entonces yo supe, gracias a mis contactos panameños, que Noriega iba a estar el día domingo, esto era, suponte que era un viernes, el día domingo iba a estar en un lugar militar donde hay una capilla, donde iban a hacer una misa para el Día del Padre y habían invitado a todas a los oficiales y sus esposas. Entonces la idea era que yo me disfrazara como una esposa de un oficial panameño y me fuera para allá en un taxi. Y así fue. Y me vestí lo más panameña que pude, con aros grandes, harta pintura, tacones, así. O sea, ellos tienen... Quería verme muy tropical, exótica, pero iba sin el oficial. Pero dije, no, mi marido está aquí, voy a la misa. Entonces entré. ¿Y te dejaron entrar? Me dejaron entrar, pero como no podía entrar con camarógrafo, entonces puse en mi carterita una cinta. En ese entonces se usaban cintas, no cámaras como esta. Sí. Conozco perfectamente. Un cassette en la carterita y entro ahí, y ahí veo a Noriega. En el patio estaban por empezar la música, la misa, con anteojos negros. Él tomaba mucho y usaba mucha cocaína. Entonces estaba destruido con estaba escondido en el fondo y me ve, tenía fama de mujeriego y de tirársela a las esposas de sus oficiales porque era como... El desafío. Era el desafío. Entonces me vio a mí, carne fresca, y me miró, yo lo miré y me acerqué con una gran sonrisa y me presenté como la corresponsal de CNN. ¡Uy! Bueno, ahí por supuesto me rodearon todos los soldados con sus armas y todo para sacarme, pero le insistí que me tenía que dar la entrevista, etcétera, 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 y me la dio. Y esa fue la gran bomba. Porque, espérate, pero tú tenías un cassette. Sí. Entonces, no tenía, en esa cuando ya celular, dijo... no había nada que... Exacto, me dijo, voy a ser ingenua por última vez en mi vida, te doy la entrevista. Le digo, muchas gracias, pero una cosita más, ¿me puedes prestar tu camarógrafo? Y le pedí prestado el camarógrafo, porque tengo solo la cassette. Y dijo que bueno. Está bien. Y así... Lo filmaron ellos mismos, porque yo no tenía el camarógrafo. Y cuando llego... ¿Terminas y sacas tus cassettes? Sí, mira.
Ponte a pensar, no existía internet en esa época, no existían celulares en esa época, no existía nada. La gente, nosotros, los periodistas, teníamos que ir a un lugar como Entel a mandar nuestros satélites, que era el reportaje. Y cuando llego yo ya están ABC, NBC, BBC, están todas las cadenas ahí, cada uno con su casetito viendo lo que el otro había hecho, y yo pongo el mío y aparece Noriega. ¡Ah! Fue Esa fue una un golpe. bomba. Y la entrevista estuvo interesante. Bueno, por lo menos Lo tenías. lo teníamos. Pero eso fue una. Otras veces, otras cosas en Centroamérica, en las guerras, y llegabas a un combate y tú tenías eso y nadie más lo ¿Y cómo te tenía. conviertes en corresponsal de CNN? Ah, bueno, yo fui como freelance para medios australianos. Yo trabajaba un diario, una radio, ¿no? Pero el canal de televisión para el cual trabajaba en Australia, freelance, tenía un acuerdo con CNN, inglés. Yo trabajaba para CNN. No existía CNN español en esa época. Entonces me veían algunos y sacaban algunos de mis reportajes, porque ellos no tenían corresponsal. Entonces Peter Arnett, que era un corresponsal muy Muy conocido. conocido, la guerra del Golfo la conocimos gracias a Exactamente. Peter Bueno, Arnett. Peter vino un par de veces a Nicaragua y a El Salvador y me pidió que fuera su productora, porque yo también era productora freelance. Y eventualmente lo reemplazaron a él conmigo. Y me ofrecieron a mí el trabajo. No quedó muy contento Peter. Quería seguir viniendo a Centroamérica, pero me ofrecieron el trabajo. Y yo ni sabía mucho lo que era CNN, pero dije, está bien. ¿Y en qué país vivías ahí? Yo en Nicaragua. En Nicaragua. Que esa era la gracia, porque la mayoría de los corresponsales vivían en El Salvador. No habían tantos que vivían en Nicaragua. Todos íbamos y veníamos, porque son países que están al lado. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste miedo? A ver. Bueno, en El Salvador, en medio de un combate, en que yo no tenía la más remota idea qué hacer en un combate, y estaba con una fotógrafa estadounidense, Susan Marcellus, una muy famosa, que estaba acostumbrada a cubrir las guerras de Centroamérica, y un camarógrafo también mexicano, y yo necesitaba un aventón para ir al aeropuerto a dejar mi cassette, mi nota, porque todo era así. Y en el camino ellos iban a ir, sé que me iban a ir. Yo estaba vestida como con taquitos, bien así arregladita, no para ir al campo. Y de repente en el camino, porque El Salvador es muy pequeño, vieron el ejército, escuchamos los balazos, combate. Y ellos paran el auto y por supuesto que salen corriendo a cubrir el combate. ¿Y yo qué hago? Bueno, corriendo con ellos, pues. Y no sabía qué hacer, de dónde meterme. Y ellos me decían, ponte aquí, ponte allá. Y chiu, 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 pasaban las balas por todos lados. Y eso me dio mucho miedo, porque el no saber dónde ponerme. Ahí aprendí que el peor lugar es estar en el medio, que uno no debe estar nunca en el medio. Pero eso fue una lección que lo aprendí y salí ilesa. Así que ahí tuve mucho miedo. Tuve miedo cuando en El Salvador de que los escuadrones de la muerte podrían venir y sacarme, porque lo hacían, mataban gente todo el tiempo. Uno tenía cierta preocupación, pero en Chile también, durante la dictadura, como periodista, ¿Viniste a cubrir? sí, eventualmente vine aquí y tenía mucho miedo. Mataron un camarógrafo que trabajó contigo. Varios camarógrafos con los que yo he trabajado han muerto. ¿Tanto contigo? Uno estaba conmigo, pero estábamos juntos. Él había sido mi camarógrafo, pero freelance. Entonces, en ese momento estaba filmando como que para todos, estaba ahí. Pero él le llegó una bala, justamente porque lo que nos pasa cuando hacemos esto es que la adrenalina se apodera de uno Juega malas pasadas. y se te olvida lo que tú crees que sabes. Y los camarógrafos, lamentablemente, son los que más se exponen a eso. O sea, uno está ahí, pero ellos están más allá. Y cuando tienen una cámara, el que está disparando no sabe si eso es una arma o si eso es una cámara o qué es lo que es, qué están haciendo. Y muchos de ellos eran, o sea, todos de ellos eran camarógrafos con mucha experiencia en combates, en conflictos. Y esos son los que a veces se olvidan de cuidarse más. Entonces, es bien, bien tétrico, bien terrible. Y estando conmigo, en Haití también pasó algo parecido.
Han matado muchos periodistas en Haití. ¿Y tú tenías esta sensación de que no te podía pasar nada? em, ¿Tenías efectivamente conciencia del peligro o uno, la misma adrenalina, el mismo deseo de llegar primero, de tener el golpe, hace que se pierda todo eso? No, el golpe no. Em, yo diría que la adrenalina, la curiosidad, yo no me creía infalible ni inmortal, pero lo hacía igual. O sea, Sí. como que uno dice, no me va a... después con el tiempo te das cuenta de lo irresponsable. Una vez que fui madre fui más cuidadosa, pero igual lo seguía haciendo un poco. Así que no me puedo. Mis hijas, no vayas. Y uno va, no me va a pasar nada, porque ya lo he hecho tantas veces, pero a veces no es tan así. ¿Y qué te mueve? Eh, Me mueve el querer ser testigo, y ahora más que nunca, déjame decirte, ser testigo de las cosas, verlos con mis ojos, encontrar y hablar con la gente yo misma, no leerlo, la interpretación de otros, eh, muchas veces también denunciar las injusticias, la corrupción. Siento que eso es nuestro papel Ujú. y para hacerlo hay que estar en la pelea, hay que estar ahí. Ujú. Pero además requiere cierto arrojo, por supuesto una dosis grande de curiosidad, porque es muy difícil seguirte en la vida además, como familia, Mm, sí, es difícil. cómo armas una familia con esta vida. Es, Y no te lo pregunto siendo mujer o no siendo mujer, no, porque a un no. hombre, pero Bueno, además, para los hombres se les hace más fácil porque se considera más normal. Yo cuando ya empecé a tener hijas, tengo dos, eh, era difícil. Yo trataba de viajar menos. Tuve suerte que cuando me fui a México, cuando me trasladé a México, yo fui la primera persona que abrió una oficina de CNN en Chile. Eso fue en el 89. ujú, Y cuando estuve ahí viajaba, pero menos. Eran viajes cortitos porque nació mi hija aquí justamente en el 90. Entonces yo quería hacer más, viajaba por América Latina, pero hacía los viajes más cortos. Pero cuando nos fuimos a México, no viajaba tanto, era más dentro de México. Y eso en cierto modo me ayudó mucho porque estaba más presente. Cuando me fui a Cuba, mi hija más pequeña tenía 3 años, ella nació en México. ujú. México fue un país que me dio mucho miedo. ¿Fue en Porque, México o en Colombia donde sobreviviste a un atentado dirigido eso fue Colombia. a ti? Yo todavía no tenía hijos, sí. ¿Y por qué? Porque Pablo Escobar le declaró la guerra a la prensa, a los medios y a los medios extranjeros y puso una bomba en el Hotel Tequendama con el mensaje de los no extraditables, como se llamaba su organización, que era el cartel de Medellín, de que los periodistas se fueran. Entonces todo el mundo estaba en Colombia porque habían matado a Luis Carlos Galán, el candidato presidencial, y ahí es donde se declara la guerra de las drogas. El conflicto sí ya abierto con bombas y mucha agresividad, muchos asesinatos, o sea, el cartel de Medellín le declaró la guerra a su país. ¿Cómo sobreviviste a eso? Y eso porque no estaba ahí, se murieron otras personas, pero no yo. Nos salimos del hotel el domingo en la noche en vez de el lunes en la mañana, habíamos hecho check-out y todo. Y ahí estalló la bomba frente al cuarto. Y lamentablemente habían 2 personas más allá en el pasillo y esas personas murieron. El asunto es que salí huyendo de Colombia. Y te fuiste a México. No, me vine a Chile, yo vivía en Chile. Ok. O sea, cuando eso pasó ya era evidente, todo el mundo sabía para quién era la bomba y me regresé a Chile. Y después con el tiempo volví a Colombia a seguir cubriendo. ¿Y México? ¿Por qué tú dices que fue el México, lugar porque en donde más México sentiste miedo? secuestraban a las personas a cada rato. Yo tenía terror que me secuestraran a mis hijos. Todo el mundo estaba siendo secuestrado por el ¿Nunca te planteaste narcotráfico. dejar esto? No, no. Nunca pensé dejarlo,
Pero México no me gustaba por eso, era muy peligroso. Yo tenía no una, sino 2 hijas y no me pasaba nada a mí, y no me importaba tanto que me pasara a mí, pero que le pasara algo a mi familia era algo impresentable. Y cuando me ofrecieron, me iba a volver a Chile, fíjate, a trabajar para la CEPAL. Dije, ya, voy a tener que dejar esto cuando me ofrecieron la posibilidad de Cuba. Estamos a punto de conversar de este capítulo que es Cuba, que es un capítulo importante de tu vida, porque en el año 1997 te conviertes en la primera mujer en tener la posibilidad, periodista, de tener una visa como periodista en Cuba. Y eso es con la cadena CNN, porque el fundador de CNN era amigo de Fidel Castro, no teniendo la misma ideología, pero sí eran las amistades que existían y que todavía afortunadamente siguen existiendo cuando no siempre hay pensamiento político parecido, pero Sí. existe la amistad y existen estas cosas de que finalmente CNN puede abrir una oficina en Cuba y tú eres la elegida para ir a abrirla. Sí. ¿Cómo fue? Fascinante. Fue, pero déjame hacer una pequeña corrección. Yo fui la primera mujer de un medio estadounidense. Exacto. Sí. Ya. Pero era como ser Mata Hari, como ser, era una aventura como investigadora, como ser espía. No sé, era como muy curioso estar ahí. Porque tú sabías que todo lo que tú hacías y decías era, no solamente estabas bajo el microscopio del Estado, sino que realmente lo que tú decías y dónde vivías, todo estaba siendo grabado o chequeado, y la gente que tú conocías, porque así funciona ese sistema, especialmente un país que está en una especie de guerra no declarada con Estados Unidos. Ellos consideran que la información es la supervivencia, y yo trabajaba para un medio de Estados Unidos, así que eso no era lo mismo que otro. Ted Turner era amigo de Fidel Castro. Sí, Ted Turner era amigo, pero CNN no era amigo de Fidel Castro. CNN era un medio independiente de él, pero no por eso teníamos que hacerle favores, digamos. Y eso fue algo que les sorprendió al gobierno cubano, que ellos esperaban que como Ted era amigo de Fidel y que de alguna manera eso les daba ciertas garantías de una cobertura un poco más benevolente, no sé cómo decir, más pro-cubano, como ellos dicen. Pero no fue así, y eso se vio con el tiempo y eso no les gustó mucho, eso, pero tampoco me expulsaron. Pero tampoco le gustaba a los cubanos que estaban en Miami. No, tampoco les gustaba lo que yo hacía a los cubanos. Lo que yo trataba de hacer era mostrar Cuba como era Cuba, lo más posible, en todo, lo bueno, lo malo, lo entretenido, lo curioso, lo duro, no solamente hablar de política. Pero yo tenía este privilegio de poder ser testigo de vivir en Cuba, un país tan distinto a cualquier otro país donde yo había vivido. ¿Y tu relación con Fidel Castro? Mi relación con Fidel Castro tenía muchos altos y bajos. Él era un hombre que le gustaba que un periodista le hiciera las preguntas difíciles a veces, pero siempre de forma respetuosa. Sí. Y así que me buscaba. Y además, no solamente porque yo era yo, sino que porque yo representaba un medio de Estados Unidos, el otro lado. O sea, que era... así que me consideraba, me dio una entrevista, pero después se enojaba conmigo porque no le gustaba un reportaje, porque yo había dicho algo que no estaba en acuerdo y no me hablaba durante un año. Entonces, cuando él no me hablaba, la otra gente de alto nivel del gobierno tampoco me hablaba. Y así todo, hasta que un día llegó Ted Turner con la Jane Fonda, su esposa, a una cena con Fidel, y él no quería que yo fuera a la cena, que estaba muy molesto. Entonces ahí hubo una negociación, que él dijo, bueno, si no va Lucía, si ella no puede ir, yo no voy tampoco. Así que fuimos, se llegó al acuerdo que yo iría al cóctel y después la cena sería a puertas cerradas con solo ellos. Así que cosas así. Ya después de eso yo terminé siendo su intérprete con Jane Fonda y con Ted Turner, porque el intérprete de él no había llegado
a tiempo y ahí como que se suavizó un poco y después ya dije, ya, no te enojes. O sea, era una relación que dependía mucho del momento, pero no era una mala relación con Fidel Castro, nunca fue así, desde mi ángulo por lo menos. ¿Y Él cómo era él? era un hombre, cuando yo ya me mudé a Cuba, estaba envejeciendo. Ya no era el Fidel. Yo había ido a Cuba mucho tiempo antes, había cubierto Cuba desde fines de los 80, así que no es que yo no conocí el país, no llegué a un país extraño, pero vivir en Cuba no es lo mismo que ir y salir. Y él ya era un hombre con menos energía, pero también muy culto, con una memoria increíble, pero que le gustaba hablar mucho, Sí, mucho. Hablaba 7 horas seguido. Eso a veces me quitaba la paciencia. sin duda. A mí y a muchos, pero era su estilo. Pero era un hombre con el cual tuve, en lo personal, no en lo periodístico, pero en lo personal no estaba de acuerdo con él en muchas cosas. En lo periodístico trataba de ser lo más equilibrada. Pero nunca tuvimos una ocasión en que él me dijera qué piensas de mí. No era así. Él no era ese tipo de persona. Tú te vas el 2006 de Cuba, pero has vuelto muchas veces. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está ocurriendo hoy en Cuba? Uf, Em, mm, ¿Por qué el régimen no cae? Siendo que hoy día mm. las condiciones económicas probablemente sean las peores en Las las que ha peores, estado sí. Cuba nunca. ¿Qué pasa en Uf, Cuba? es ¿Cómo entendemos lo que está claro, pasando? ¿cómo entiendes que la gente no se revela y lo saquen a patada? Eso es O lo que que me no pregunta entre mucho. directamente a Estados O que Unidos. no entre a Estados Unidos, esa es la otra. Han pasado, se están acercando los 70 años desde que Estados Unidos está tratando de tumbar ese gobierno por, no por la fuerza militar, sino que por la fuerza económica, por los embargos, de todas las cosas que se les puede ocurrir. Y no han podido, hasta que ahora Trump está sugiriendo usar una fuerza mayor. Pero lo que ha hecho, los cubanos se han ido desencantando, obviamente, con la revolución, con su modo de vida especialmente, con los sacrificios que han tenido que tomar, con el control unipartidista que no les da libertades que ellos quisieran tener, que no les permite. Pero lo que más hacen los cubanos en esa situación, los que pueden, es irse. Ujú. Me lo dijo una vez una líder de la oposición, hace muchos años, me dijo, nosotros pensamos en resolver nuestro problema individual y no en nuestro problema colectivo. Mm. Eh, Eso significa que no ha habido una gran contrarrevolución o rebelión. La gente ha protestado en distintos momentos, pero también tienen un sistema de inteligencia, un ejército y una policía que sabe cómo agarrar a la gente, los que podrían encabezar movimientos de oposición. Pero también hay esta cosa de sálvese quien pueda y se van los que no soportan el Estado. Y los que sí han apoyado al gobierno todo este tiempo consideran que la culpa lo tiene Estados Unidos por todo lo que le han hecho. Y ha habido ocasiones en que hubo presidentes de Estados Unidos y otros cubanos que han dicho que la única manera de cambiar eso es levantar el embargo económico para que todas las pifias que tiene el sistema de Cuba no tenga un pretexto como el bloqueo, como lo llaman ellos, sino que realmente el gobierno tenga que responder por la situación del país y que no sea culpa una parte, mucha o poca, depende de cómo tú lo quieres nombrar. Ahora es mucha la presión económica y les han quitado el combustible. O sea, eso, no puedes decir que, que la culpa de eso lo tiene el Partido Comunista, que si tú no tienes luz, si no tienes gasolina, que si no te llegan las cosas, porque ahora sí que han incrementado el embargo económico y el bloqueo de combustibles a un nivel que nunca se había visto. Lucía, tú eres una testigo privilegiada de todo lo que ha ocurrido en América Latina en este último tiempo. ¿Cómo te explicas que hoy día
esté cambiando de signo político prácticamente toda América Latina y que el presidente más popular en América Latina sea Nayib Bukele. Bueno, lo de Bukele sí que lo entiendo perfectamente bien, porque conozco El Salvador. Yo no estoy de acuerdo con muchísimo de lo que él está haciendo. Es antidemocrático, ha violado derechos humanos, pero yo he visto ese país vivir bajo la tiranía de las maras y de la corrupción durante décadas y décadas y décadas, que la gente no puede cruzar la calle, porque si tú cruzas la calle es otro grupo de malandros quienes están controlando esa calle y te pillan, te matan porque tú vives al frente donde está la competencia de ellos. La brutalidad, la violencia, que nadie, ningún presidente, nadie ha podido resolver. Entonces llega Bukele y le pacifican el país. Tú dices, no me importa nada más. Y algunos dicen, bueno, esto es el precio que hemos tenido que pagar, la injusticia de las personas que han sido encarceladas injustamente, que no tienen abogados, que pueden se pueden morir en esa cárcel tan infame que tienen, pero que da miedo. Yo puedo entender eso. No lo justifico, que él se haya ido cada vez más hacia la justificación de violaciones de los derechos humanos, los más básicos. Pero en otros países de América Latina estamos viendo lo que hemos visto antes. O sea, si uno lo ve históricamente, cuando yo empecé a ser periodista éramos casi todos dictaduras en América Latina, dictaduras militares. Después hubo otro, el péndulo se fue a un momento que éramos casi todos países de izquierda. Después ahora se está yendo de nuevo para la derecha porque ni la izquierda, ni la centro-izquierda ha podido resolver las necesidades más básicas de la gente. Lo que te quería preguntar, porque Al Jazeera es un medio tremendamente conocido, con un prestigio muy grande, pero que en Occidente sigue generando suspicacias. ¿Cómo es Al Jazeera? Mira, es verdad que la gente se confundía. Me acuerdo que una vez en una conferencia de prensa en Ecuador me introducían como la corresponsal de Al Qaeda por equivocación, ¿no? Al Jazeera. Pero no es como parece ser. Es cierto que los dueños de Al Jazeera son la familia real de Qatar, o sea, ellos lo financian. Pero eso es parte de su soft power, poder blando, como dicen, de influencia. Pero se maneja con bastante independencia. Al Jazeera inglés, yo trabajo para Al Jazeera inglés. Al Jazeera árabe es un poco más dirigido, no un poco, está dirigido al Medio Oriente y tienen ellos otra mecánica y otras prioridades muy diferentes. Pero Al Jazeera inglés es como la competencia de la BBC, de CNN Internacional, de ese estilo. Y a mí nunca me han censurado. Jamás, nunca. Desde tu punto de vista, ¿se puede ser neutral siendo periodista? A veces no hay que ser neutral. Yo no creo que esta neutralidad... yo creo que sí se puede manejar mucho el equilibrio. Lo que no se puede hacer es difícil ser imparcial porque somos personas, somos seres humanos. Así que pero la neutralidad y el equilibrio sí se puede manejar mucho más. ¿Cuál es el costo que has tenido que pagar por hacer lo que ha sido la pasión de tu vida? Bueno, el costo es el personal. Creo que te comenté al comienzo que las cosas que no pudiste hacer, que tuviste que dejar de lado por correr a cubrir, por trabajar hasta tarde, muchas veces por poner tu profesión primero. Pero con los años he ido equilibrando eso más y más y más. Ya me cuesta mucho más decir que sí, si el costo es abandonar a alguien de mi familia en un momento muy importante, digo que no. Aprendí a decir que no. ¿Qué es lo que te falta por hacer? ¿Qué me falta por hacer? Uy, quiero entrevistar al Papa. Se me murió lamentablemente Francisco, pero ahora hay uno nuevo que me interesa mucho, me parece fascinante. He cubierto muchos papas haciendo sus cosas, pero no lo he conocido. Lucía, ha sido un placer
esta conversación, hablar contigo y poder mostrar este rostro, este nombre que nos es muy familiar para todos los que hemos seguido noticias de América Latina, pero que no habíamos tenido tal vez la posibilidad de esta conversación de mostrar la pasión, de mostrar el profesionalismo en alguien que tiene una vida tan intensa y que ha sido tan interesante. Tantas vidas en una. Muchas gracias por conversar conmigo. Ha sido muy entretenido y especialmente con una colega que respeto tanto. Eso es lo máximo. Muchísimas gracias. El respeto es más que mutuo. Respeto y admiración, por cierto, todo lo que has hecho en esta carrera en que las dos compartimos en el principio de lo que tiene que ser el periodismo y el valor que tiene hoy día en la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta edición de CNN Íntimo. Siempre los dejo invitados para que nos sigan a través de todas nuestras plataformas, como siempre, en una próxima edición. Muchas gracias.